Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos, actualizamos las noticias en Blue Radio. Las autoridades investigan la masacre de 5 personas en Ipiales, en el departamento de Nariño. Hombres armados dispararon contra las víctimas en el barrio El Voladero, cerca del puerto internacional de Rumichaca. 2 personas más resultaron heridas. Las autoridades buscan a los responsables del robo al Banco Agrario del municipio de Mesitas del Colegio en Cundinamarca. Los delincuentes retuvieron a 8 funcionarios de la entidad bancaria, se llevaron alrededor de 1.000 millones de pesos y huyeron en una ambulancia. Se ofrece una recompensa de 10 millones de pesos. Fueron dejados en libertad 3 de los 4 contratistas de una filial de Ecopetrol que estaban en poder del ELN desde el pasado 25 de octubre, cuando fueron interceptados en una vía de convención en norte de Santander. Los indígenas de la comunidad en Verá que protestan en Bogotá retornarán en las próximas horas. El anuncio se hizo luego de haber alcanzado un 90% de los acuerdos con el gobierno nacional, quien deberá garantizar el acceso a tierra, salud, educación y también seguridad. Colfecar advirtió que por los constantes bloqueos en las carreteras del país podrían igualar o superar las pérdidas reflejadas en 2023, que llegaron a los 3 billones de pesos. El gremio de los transportadores de carga denunció que no ha habido intervención del Ministerio del Interior para escuchar a las comunidades y que son continuas las denuncias de robo y saqueos de sus vehículos. La presidenta encargada del ICETEX, Patricia Abadía, insistió en que si no se aprueban todos los recursos que necesita la entidad para el año entrante por 1.44 billones de pesos destinados a los créditos educativos, se limitaría a la nueva convocatoria para el año 2025. Según la funcionaria, en este escenario, en lugar de los 63.000 nuevos cupos y nuevos créditos que tradicionalmente se otorgan, solo se podrán ofrecer alrededor de 10.000, lo que dejaría por fuera a más de 50.000 estudiantes. A pesar de las críticas, fue aprobado en tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes el acto legislativo que propone el transfugismo en Colombia. La iniciativa permite a los congresistas cambiar de partido sin ningún tipo de sanción. La iniciativa pasará ahora a plenaria en la Cámara de Representantes a cuarto debate de 8 por tratarse de una reforma constitucional. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, confirmó su voto negativo a la reforma tributaria al considerar que no se puede aprobar esta iniciativa en medio de la caída del recaudo tributario y cuando la inversión privada es víctima de las hostilidades por parte del gobierno nacional. La ministra de Ambiente, Susana Muhammad, confirmó en las últimas horas la desarticulación de una red de tráfico ilícito de madera que operaba en la Amazonía. Informó que 11 personas fueron capturadas, incluyendo 6 exfuncionarios de Corpo Nariño, por tráfico ilícito de madera que generaba ganancias de 1.000 millones de pesos mensuales. El Consejo de Estado admitió para su estudio la demanda interpuesta por la representante de la Cámara, Catherine Miranda, contra la resolución del gobierno que designó a 18 exparamilitares como gestores de paz. El gobierno nacional alista a través de un borrador de decreto en el que plantea cambiar las reglas de juego para la solicitud de asilo en el país. El objetivo es simplificar los trámites, pues hay más de 30.000 solicitudes estancadas. En el mundo, al menos 13 personas murieron en las últimas horas luego de nuevos ataques israelíes a lo largo de la franja de Gaza. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Ahora usted puede opinar. ¿Qué es una buena noticia en medio de tantas emergencias? Gracias a los más de 2.100.000 personas que hoy posicionan a Blue nuevamente como la emisora número 1 de los colombianos. Es un gusto saludarlos. Gracias por escucharnos. Gracias por vernos. Esto es Blue, parte del juego. más que radio. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias. Estás escuchando sueños, Mañanas Blue. 5:34, como siempre un gusto seguir con ustedes. Buenos días, los acompañamos en Mañanas Blue con la información, el análisis y el debate y la opinión. Saludo también a quienes a esta hora se suman a través de nuestro canal de YouTube. Buenos días para ustedes. Hoy viernes. Por fin viernes 29 de noviembre. Como siempre hasta ahora, los temas de conversación en las redes sociales. Camila Carvajal. Pero además viernes inicia Navidad. Sí, Ricardo, buenos días. Un gusto saludarlo a usted, a todos los oyentes. Esa es la principal tendencia en redes sociales. Numeral Navidad es un tema de conversación. Es que hoy es viernes, es 29 de noviembre. Mañana en ciudades como Medellín ya se habla de alborada, que eso ahí tiene un asterisco de cómo los paisas le dan la bienvenida a la Navidad y porque también ya se encendió oficialmente el alumbrado navideño. Primero fue Barranquilla,
Barranquilla, luego Bogotá y también en Medellín. En Bogotá con una presentación oficial de las actividades de diciembre que tendrá la capital del país, y en Medellín está el pesebre más grande del país que vemos a esta hora en las imágenes a quienes ya están con nosotros en nuestro canal de YouTube, pero también con un homenaje a un grande, al de las gordas, al papá de las gordas icónicas de Medellín, al maestro Fernando Botero. Todo esto en la capital paisa hace que numeral Medellín, numeral Navidad, numeral Bogotá y también numeral Barranquilla sean tendencia por el inicio del último mes de año. Esta tendencia se pega a otra, esta sí no solo en Colombia, numeral Black Friday. Listo para las compras de hoy, muchos descuentos, el mercado, el comercio listo con sus promociones. ¿Si hay descuentos para hoy o no hay descuentos? Dígame sí, la verdad. Ricardo, ¿Sí? al menos las ¿Sí promociones de muchos descuentos en muchas plataformas, eso sí, con advertencias, por ejemplo, de la DIAN, que hay que dar factura electrónica, así sea Black Friday, y que no caigan en falsos links o páginas de pago que son mucho más habituales con fraudes en estos días del famoso Black Friday en Colombia. También es tema de conversación la encuesta Inbamer, de la que hablaremos aquí a las 7 de la mañana con esa intención de voto. La encuesta Inbamer que ha tomado la primera fotografía de cómo votarían los colombianos si las elecciones fueran hoy. Amanece punteando Sergio Fajardo, pero hay muchos comentarios para Vicky Dávila, que mire usted cómo es la política, amanece con exactamente el mismo porcentaje de intención de voto que la otra orilla, Gustavo Bolívar. Y así, Ricardo, todo tipo de comentarios sobre también la evaluación del presidente Petro. De esto hablaremos a las 7 de la mañana aquí en Mañanas Blue. Y finalmente, déjeme una musical para despedirme. Es tendencia numeral Fate. Hoy empiezan los conciertos. Llegó el día, los 3 conciertos en Bogotá. Esa es una tendencia muy fuerte, numeral Fate o numeral Fercho, las dos con doble X, no se le puede olvidar. Ya él en redes sociales contó que está en Bogotá, ha empezado a mostrar las primeras imágenes del montaje. Esto es en el Coliseo Med Plus y hay concierto del Fercho hoy, mañana y el domingo, y en Medellín dentro de 8 días. ¿Hay boletas o no hay boletas? El fin de semana de velitas. Hay boletas, pero ya no en la página oficial. Hay mucha reventa, también a través de redes sociales. Está todo listo, ya se están montando los escenarios y hay mucha gente también en redes sociales buscando qué cosa verde van a llevar a ese concierto. Solo se puede ir vestido de verde. ¿Qué? Porque es el color del Fercho, y entonces este es un evento verde que arranca hoy en Bogotá y que, Ricardo, sin duda, más allá de a quienes les gusta o no el reggaetón, pues va a mover la economía alrededor de los conciertos, que, recuerde, fue de lo que más creció según el último indicador y la última evaluación que hizo el DANE de la economía colombiana. 5:38, hablando de colores, hoy habrá clásico Nacional Millonarios en el fútbol colombiano, y le agrego una tendencia, Camila, que tiene que ver con el Unión Magdalena. Esa también es una muy fuerte del fútbol, por el 4-0 y por Alberto Linero narrando los goles de su equipo. ¿Llega Linero hoy o no llega Linero? Debe estar todavía celebrando como muchos hinchas, y en Santa Marta esta es una tendencia muy fuerte, pero pues en todo el país, porque sabe que este partido empezó con la polémica que hay en el torneo de ascenso, pero con un 4-0 esa pelea está resuelta. Está superada la pelea. 5:38, la goleada del Unión Magdalena, que podría regresar y es inminente nuevo inquilino de la primera división del fútbol colombiano. Juan David Rivera. Ricardo, buenos días. En Santa Marta, el Unión Magdalena ayer fue un ciclón y dio un golpe sobre la mesa en la final del torneo de la B del segundo semestre. El equipo de Jorge Luis Pinto goleó 4-0 a Llaneros y está muy cerca del título de este semestre, lo que los dejaría muy cerca al ascenso. El primer tiempo fue dominado absolutamente por los locales, que se fueron al descanso con una amplia ventaja de 3-0, producto de 2 goles de Janenson Sarmiento y uno de Ruggeri Blanco. Esta primera mitad fue sorprendente, y es que todos esperábamos un duelo parejo, pero en 45 minutos el ciclón liquidó el partido con autoridad. Para el segundo tiempo, Llaneros trató de reaccionar obligado por el resultado. Se adueñó del balón, pero no generó mucho peligro, y cuando lo hizo, reaccionó muy bien el portero Guillermo Gómez. En medio de esta mejora llanera, Cristian Sención del Unión marcó el cuarto de la noche y al minuto 69 prácticamente liquidó la serie. Sobre el desastroso primer tiempo habló Pedro de Pablos, el técnico de Llaneros. Un primer tiempo que sabíamos que podíamos tener algunos inconvenientes. Yo creo que la parte del control de las emociones no lo pudimos controlar. Nos hacen un gol a los 5 minutos de penal. Esos infortunios que no suceden normalmente. Nos hacen 2 goles de penal, que fue por impericia de nosotros, pero que esos 2 penales nos condicionan. El partido de vuelta de la final de la B se jugará en Villavicencio el martes 3 de diciembre a las 8 de la noche. Si Llaneros le logra dar vuelta a la serie, ascenderá de manera directa. Si el Unión es campeón, se jugará la gran final entre estos dos mismos equipos para determinar quién asciende de manera directa a la A.
Juan David Rivera, Blue Radio. Juan, gracias. 5:40 minutos. Encendió el alumbrado público, el alumbrado navideño en Medellín, con homenajes, como decía Camila, al maestro Fernando Botero, con bombillas ahorradoras, porque todavía estamos en la necesidad de evitar el derroche de energía en medio de las tensiones por cuenta de lo que ha ocurrido con los embalses y con el sistema interconectado eléctrico nacional. Héctor Santamaría. Ricardo, buenos días. Un show de luces y agua antecedió el encendido oficial de los alumbrados de Medellín con un acto en Parques del Río, en la parte trasera del edificio inteligente de la ciudad, para dar inicio a lo más visitado en la época navideña en la capital antioqueña, las figuras que engalanan el río Medellín. Y es que en el cielo, en medio del espectáculo, con 320 drones y luces láser, se reflejaron las emblemáticas obras del arte del fallecido maestro y pintor Fernando Botero, un homenaje de la ciudad que fue su cuna y que también guarda tradición en sitios como el Museo de Antioquia o la plaza que lleva su nombre. Al mejor estilo cuando llega el año nuevo, así fue el encendido. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y la gente feliz porque por fin vieron el espectáculo de luces que estará encendido hasta la primera semana de enero de 2025. Los ciudadanos estaban allí presentes, se maravillaron de las enormes figuras. Todo está muy lindo, muy bien organizado, muy limpio y qué chévere el tema de este año. Así que excelente. Muy, muy bonito. Como alguien que viene aquí de los Estados Unidos, es muy chévere ver todo esto así tan bonito. Con toda la gente que está aquí caminando, de todas edades. Muy lindo, preciosos, como todos los años, espectacular. Siempre Medellín se destaca. Y por eso durante el encendido también estuvo la Orquesta Filarmónica de Medellín, que interpretó una adaptación corta de la pieza musical de Botero que conoció el maestro antioqueño en vida. Igualmente, Ricardo, las autoridades advierten que por estas situaciones hay algo de trancones para que la gente tenga tranquilidad y paciencia, especialmente en el horario nocturno en el corredor del río Medellín, que hasta ahora pararon las lluvias y tenemos 17 grados de temperatura. Una buena noticia que hayan parado las lluvias en Medellín. Héctor, 5:42. Hablamos ahora de ley de financiamiento, de la estrechez fiscal que tiene hoy el gobierno del presidente Petro, que confía en que el Congreso le dé vía libre a esa adición presupuestal. Nicolás Rodríguez. Hola Ricardo, buenos días. Mientras el gobierno cuenta con la aceptación de la reforma tributaria para salvar el ICETEX, los subsidios de vivienda y los créditos para los sectores vulnerables que serían las comunidades indígenas que están en protesta por la nula atención del gobierno, desde el Congreso ven inviable que la nueva reforma tributaria pase antes de que termine esta legislatura, ya que generaría zozobra y la falta de inversión privada en el país, que para el 2023 caería en el 25%. Sobre esto confirmó el presidente Efraín Cepeda que daría el no a la reforma tributaria. Me parece un círculo vicioso aprobar una reforma tributaria cuando el recaudo tributario cae, cuando la inversión privada tiene hostilidades al interior del gobierno nacional. No voy a avalar un tema que genera más incertidumbre, que hace caer más la inversión como cayó el año pasado. Por su parte, desde el Departamento Nacional de Planeación, Alexander López afirma que ya hay compromisos económicos y que el pueblo no debe pagar la crisis fiscal. Asegura además que antes del 31 de diciembre se van a pagar el 70% de los compromisos adquiridos en el 2024. Estamos haciendo unos compromisos a 31 de diciembre, vamos a pagar el 70% de los compromisos de 2024 y en los primeros 40 días del año 2025 pagamos el restante de recursos que tenemos. 2025 depende de la ley de financiamiento que la oposición no quiere aprobar, dándole un golpe no a Petro, sino dándole un golpe al pueblo colombiano que necesita esos recursos para inversión pública. Ricardo, y es que cabe mencionar que esta reforma tributaria se presentó para terminar de complementar el presupuesto del 2025. Sin embargo, este dinero ya estaría comprometido para el año entrante. Nicolás Rodríguez, Blue Radio. Sí, señor, para complementar el 2024, pero ya están diciendo desde el gobierno que sería para el año 2025. Incluso para el financiamiento del ICETEX. Si no se aprueba la ley de financiamiento, advierten, quedarían más de 50.000 jóvenes sin renovación de crédito educativo. Jessica Gutiérrez. Ricardo, muy buenos días. La situación financiera del ICETEX continúa con incertidumbre sobre la posibilidad de que miles de estudiantes puedan acceder a créditos para continuar su educación superior el próximo año. El principal obstáculo es la falta de recursos suficientes en el presupuesto del año 2025, un problema que podría tener serias consecuencias
consecuencias para aquellos que dependen del crédito educativo para financiar sus estudios. Patricia Abadía, presidenta encargada del ICETEX, alertó sobre la gravedad de la situación, pues según sus declaraciones, si no se aprueba todos los recursos que necesita la entidad para el próximo año, que recordemos contempla la asignación de 1,44 billones de pesos para el sistema de crédito educativo, se vería obligada a limitar la nueva convocatoria para el año 2025. Y es que en este escenario, en lugar de los 63.000 nuevos créditos que tradicionalmente se otorgan, solo se podría ofrecer alrededor de 10.000, lo que dejaría por fuera a más de 50.000 estudiantes, esto según los cálculos que se mantienen hasta el momento. Jessica Gutiérrez, Blue Radio. Jessica, gracias. 546, las deudas con las IPS por parte de las EPS ya asciende a los 19 billones de pesos. Sigue la crisis en la salud y está embolatada la reforma en la Cámara de Representantes. Carolina Otero. Ricardo, buenos días. Recordemos que en las últimas horas la mesa directiva de la Cámara de Representantes no logró ponerse de acuerdo para la discusión de la reforma a la salud, ya que argumentaban que el presidente de esta corporación, Jaime Raúl Salamanca, quería meterla a la fuerza sin consenso en uno de los primeros puestos del orden del día. Sin embargo, ayer precisamente Salamanca dio a conocer que los vicepresidentes de esta corporación, Lina Garrido y Jorge Tovar, concuerdan en que aún no es momento de discutir dicha reforma del gobierno nacional, por lo que se complicaría aún más el trámite. Lina está incómoda con ciertas, posiciones mías, es normal. A ella la aprecio y la respeto, fue compañera mía en la Comisión Sexta. Con el doctor Tovar somos parceros, no amigos. Él tiene una posición frente a que no se debe discutir la reforma de la salud aún. Y es que recordemos que restan menos de 4 semanas para el cierre de las sesiones, por lo que el aplazamiento de esta discusión podría dejarla sin éxito. Carolina Otero, Blue Radio. Hubo asonada en Guamal, en el departamento del Meta, luego de que se confirmara que la pequeña Sara Camacho fue violada antes de ser brutalmente asesinada por su padrastro. Carlos Andrés Pérez. Ricardo, muy buenos días. Una tensa calma se vive a esta hora en el municipio de Guamal Meta, esto luego de los momentos de terror que pasaron anoche cuando la comunidad le prendió fuego a la casa de la familia de la pequeña Sara Camacho, una niña que el pasado 18 de noviembre apareció sin vida en su habitación en extrañas circunstancias, pues anoche se conocieron los resultados de medicina legal donde se evidenció que la menor de 5 años habría sido agredida sexualmente, al parecer, por su padrastro, situación que desencadenó la airada reacción de la comunidad que buscaba tomar justicia por mano propia. La policía del Meta confirmó por medio de un comunicado que el presunto agresor fue capturado anoche mismo y dejado a disposición de la justicia. Se espera que hoy se lleve a cabo la audiencia de imputación y solicitud de medida de aseguramiento de este sujeto. Desde Villavicencio, Carlos Andrés Pérez, Blue Radio. Vamos a Venezuela. La asamblea de ese país aprobó en tiempo récord la polémica ley que establece inhabilidades políticas por 60 años, incluso cárcel por 30 años para los opositores. Santiago Martínez. Hola, sí, Ricardo, buen día. No pasaron ni 2 semanas para que el legislativo con amplia mayoría del chavismo aprobara esta nueva ley orgánica Libertador Simón Bolívar, así se llama, que surgió en respuesta a la llamada Ley Bolívar que aprobó el Congreso de Estados Unidos a mediados de noviembre. Esta norma, la de acá, la de Venezuela, consta de solamente 23 artículos, es decir, bastante corta y precisa, pues fue redactada para castigar a quienes pidan o apoyen o promuevan sanciones. De hecho, contempla prisión de hasta 30 años o la inhabilitación política hasta por 60 años, es decir, prácticamente toda la vida, contra personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que pidan o apoyen la imposición de sanciones contra la ciudadanía, contra las instituciones del Estado y contra las autoridades del Estado venezolano. Te repito, la norma se llama Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar y fue remitida ya al Tribunal Supremo para su revisión y posterior promulgación. Uno de los que ya reaccionó fue el propio Nicolás Maduro, tildando esta ley como ideal para acabar con la impunidad. Escuchemos. Una ley progresista, una ley avanzada, una ley en defensa de Venezuela, es una ley para acabar con la impunidad. Era una ley necesaria y si el imperialismo aprieta su marcha para tratar de hacerle daño a Venezuela, nosotros recontraapretamos la marcha para hacerle bien al pueblo, proteger a la gente, fortalecer la institucionalidad. Con la ley, el orden y las instituciones vamos hasta Marte. Entre las acciones contra quienes promuevan sanciones, Ricardo, la ley tiene previsto congelamiento de activos, prohibición de contratar con el Estado, prohibición de exportar o importar mercancías, así como realizar compras o venta de inmuebles, vehículos, naves o aeronaves. También se abre paso para que estas personas no puedan construir sociedades mercantiles, civiles o participar en entidades de sustrato patrimonial. Es decir, toda una ley pues para evitar o en contra pues de cualquier político opositor que pida o apoye o esté de acuerdo con las sanciones contra Venezuela. Ricardo.
Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. ¿Qué tal, amigos de Blue Radio? Les saludan Mauricio y Palo de Agua y las estrellas. Queremos desearles una muy feliz Navidad y un próspero año. Gozando estas fiestas. Mucha felicidad, amor en sus hogares y en familia. Con nuestra nueva canción que se llama Colombia es tropical. Colombia, Colombia es tropical. Colombia es alegría y carnaval. ¡Feliz Navidad! 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. El show de sátira, ironía y humor más exitoso de la radio llega a tu ciudad. Ay, Voz Populi de Blue Radio presenta en vivo. Café, con cierto sentido del humor. Ven y disfruta del mejor humor en teatro directamente a tu ciudad. Con mucho gusto. Sonrisas y más sonrisas. Una pizca de humor para nuestra dura realidad. Boletas en mitaquilla.com.co. Bogotá, Teatro Astor Plaza. Un evento con el sello de Tarcisio Maya. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Blue Radio, la alternativa. ¿Qué tal, amigos? Yo soy Tata Solarte del programa Blue 4.0, enfocados en tecnología, en innovación y en emprendimiento. Pero en esta Navidad les quiero hablar de todo lo contrario. En Suba, en el occidente de Bogotá, fue capturado un delincuente que mantuvo secuestrado a un niño durante varias horas. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, se trata de Víctor Guillermo Navarro, un hombre que retuvo en contra de su voluntad a un niño de apenas 12 años en una vivienda de la localidad de Suba en Bogotá para someterlo a distintos abusos de índole sexual. De acuerdo con los elementos recopilados por investigadores del CTI, fue en septiembre del año pasado que el agresor llegó hasta la vivienda donde residía este menor y aprovechando que estaba solo lo sometió a distintos vejámenes. Luego se llevó al niño mediante engaños y lo mantuvo secuestrado durante 4 días en esa misma vivienda y allí también lo abusó para luego abandonarlo en una vía pública de la capital del país. Por eso un fiscal de la seccional Bogotá le imputó los delitos de secuestro simple agravado y acto sexual con menor de 14 años, por lo que de inmediato un juez de control de garantías lo enviará a cárcel. Felipe, gracias. 5:55, un juez ratificó la prohibición de la presencia de vendedores ambulantes en el túnel Ricaurte, en la estación de Transmilenio. Esa prohibición llevó a protestas violentas, incluso hace algunos días sobre la calle 13, en pleno corazón de Bogotá. Juan Esteban Castañeda.
Hola Ricardo, muy buenos días. Continúan las quejas por la prohibición de los vendedores ambulantes en el túnel de la estación Ricaurte de Transmilenio. En las últimas horas, un juzgado de Bogotá negó la tutela de una ciudadana que alegaba que se le estaba vulnerando el derecho de un trabajo digno por esta medida. Recordemos que fue el pasado 29 de octubre de este año que las autoridades realizaron el desalojo de decenas de vendedores para mejorar la seguridad de la zona. Todo lo anterior trajo consigo constantes bloqueos y manifestaciones que a la fecha no han dado resultados. Este mecanismo de igual forma pretendía que el distrito le restituyera el espacio de trabajo a la vendedora en un plazo de 48 horas, pues según el alegato, la medida afectó directamente a la comerciante, quien dejó de percibir unos 70.000 pesos diarios. Como respuesta a lo anterior, el despacho consideró que la tutela no es congruente con la situación, ya que no hay elementos probatorios suficientes que demuestren la vulneración del derecho fundamental, por lo que se resolvió declarar la improcedencia del mismo. Juan Esteban Castañeda, Blue Radio. En economía, el café alcanza precios históricos, $32 por libra, pero no hay suficientes contenedores, esa es la paradoja, para exportar desde Colombia. La economía, Víctor Grosso. Ricardo, buenos días. Continúan las transformaciones del Grupo Éxito desde que este año fue adquirido por el Grupo Calleja de El Salvador. Recuerde que el propósito es que todas sus tiendas se conviertan o en Éxito o en Carulla. En algún momento solo van a existir esas dos marcas, por lo que poco a poco se seguirán extinguiendo los Surtimax, Superinter y Surtimayorista hasta desaparecer. Pero entre los Carulla y los Éxito, las marcas que seguirán vivas, habrá una importante diferenciación. En el caso de Carulla, está iniciando un proceso de renovación para convertirse, según el Grupo Calleja, en el supermercado de los colombianos, mientras que bajo la marca Éxito seguirán operando los hipermercados. Entonces, Carulla será la marca de los supermercados más pequeños y Éxito de los grandes hipermercados. Es por eso que en las últimas horas se presentó la primera reconversión de un supermercado Éxito a un supermercado Carulla. Se trata del Éxito Gran Vía de Medellín, que ahora se llamará Carulla Gran Vía, donde se invirtieron 5.500 millones de pesos en dicha renovación. Y cambios así se irán viendo por todo el país. Asimismo, el emblemático supermercado Carulla Galerías en Bogotá fue renovado con una inversión de 6.900 millones de pesos. Esos cambios se producen en medio de la gran competencia que vive el sector, con tiendas de Uno, Ara e Ísimo creciendo y los mercados con subsidios cerrando su operación. Víctor Grosso, datayfx.com. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Este año hemos hecho una gira hermosísima por varias ciudades del país con el show de Voz Populi, Café Concierto Sentido del Humor. ¿Cómo le fue, vicepresidenta? Bueno, me fue muy bien porque pude recorrer el país en mi helicóptero y esta vez voy a llevarlo al Castor Plaza. Astor Plaza. ¿Yo qué dije? Castor. ¿Cómo es? Astor Plaza, el 4 de diciembre, último show del año aquí en Bogotá. No se lo pueden perder. Todos los personajes de Lorena Neira, de Camilo Cifuentes, de Oscar Iván Castaño, de Dieguito Briceño Tarcisio y también el grupo Salpicón. Y Jorge Alfredo Vargas presentando este show Café Concierto Sentido del Humor. Vayan, pueden comprar sus boletas en www.mitaquilla.com.co o directamente en la taquilla del teatro 4 de diciembre. Exacto, ¿está lista? Pero claro que estamos listos, por siempre lista para mi Bogotá, para mi Colombia, para trabajar por mi país, para trabajar por mi ciudad. Vamos a trabajar y a irnos de show, Café Concierto Sentido del Humor. ¿Lista, Cepa? Amiga, pero cómo no, marica, te vas a peinar para ese día, amiga, me encanta mucho. ¿Y Crazy? Ay, compañero, mira, yo estoy aquí bailando y... Ay, se fue. ¿Qué le pasó? Se fue. Bueno, todos los personajes, Café Concierto Sentido del Humor, Voz Populi, 4 de diciembre, en el Astor Plaza en Bogotá. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co.
y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, buenos días, son las 6 de la mañana en punto. Los saludo desde Mañanas Blue, como siempre, con la información, con el análisis y con la opinión. Hoy viernes 29 de noviembre iniciamos hablando de una tragedia que ocurrió en las últimas horas en Campo Alegre, en Barranquilla. Hace 14 años se había advertido que el edificio Privilegios podía desplomarse y provocar una tragedia como la que ha ocurrido. Una mujer de 65 años murió, sus 4 nietos quedaron heridos entre los escombros por la caída de esta estructura que estaban ocupando de manera irregular. Desde hace 14 años se había ordenado el desalojo de ese edificio y de otros en la zona de los toboganes, donde los deslizamientos aparecieron en 2005, cuando una fuerte ola invernal azotó la capital del Atlántico, y en ese sitio las casas, los edificios y los conjuntos residenciales comenzaron a presentar agrietamientos. La tragedia pudo ser mayor. Esta mañana se confirma que en el edificio Privilegios solo vivía una familia, la familia afectada. Los 4 niños están en una clínica pero fuera de peligro. La alcaldía le está pagando hoteles a 58 personas de edificios cercanos que por prevención fueron evacuados. Quedan muchas preguntas frente incluso a la situación que se presenta, por qué no habían sido demolidos esos edificios a pesar de que estaban en riesgo de hace casi 15 años. En segundo les hablaré del desahogo de la directora del DAPRE, Laura Saravia. En entrevista que publica hoy el periódico El Tiempo, pide que así como ella cuida al presidente Petro, él sea leal con ella. Habla Laura Saravia, la mujer más poderosa del gobierno, niega que haya renunciado, que el presidente le haya pedido la renuncia, y no confirma, pero tampoco descarta que vaya a ser canciller. Dice que esa es una decisión del presidente de la República. Laura Saravia, que ahora tendrá que trabajar con Armando Benedetti, el nuevo asesor político del presidente, se negó a dar su opinión sobre ese episodio. Dice que se la dio en privado al jefe del Estado y la va a dejar en privado, pero varias veces dice en esta entrevista que ella es una piedra en el zapato para muchos y que nunca se imaginó estar envuelta en un torbellino de odio y una hoguera de vanidades que está ocurriendo, según dice ella, en la Casa de Nariño. Hubo vainazo de Laura Saravia al gabinete de ministros por cuestionar las decisiones del presidente Petro y el cargo para Benedetti. Según dijo Laura Saravia, un gabinete no puede ser un jardín infantil porque el país merece adultos que atiendan las necesidades de los colombianos. La directora del DAPRE habló de Sandra Ortiz, exalta consejera presidencial que hoy será imputada por la Fiscalía por el escándalo de gestión de riesgo. Saravia dice que ella duerme tranquila y que solo espera que Sandra Ortiz diga la verdad. Hoy a las 12 del día, la Fiscalía le va a imputar los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias a Sandra Ortiz. La Fiscalía considera que tiene pruebas suficientes para pedir que ella sea enviada a la cárcel. A propósito de política, a las 7 de la mañana vamos a analizar la última encuesta Inbamer de este año para Blue Radio y Noticias Caracol. Colombia opina que midió la intención de voto de cara a las elecciones presidenciales. Lideran Sergio Fajardo, Claudia López y Germán Vargas Lleras. De la izquierda, el mejor calificado es Gustavo Bolívar, hoy director de Prosperidad Social. En cuarto lugar aparece la periodista Vicky Dávila. Les voy a hablar en segundos de la aprobación del presidente Petro, que es la misma de la medición de julio. Se mantiene el presidente en 35% de favorabilidad, pero sube ligeramente su desfavorable del 58 al 59,9%. Se raja la vicepresidenta Francia Márquez, se raja la paz total del presidente y el 65% de los encuestados consideran que en Colombia las cosas van por mal camino. El tema del pesimismo. Hablando de economía, les contaré en cuánto subirá el ACPM en el país desde el próximo domingo, según confirmó aquí en Mañanas Blue el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho. Hablando de transporte, Colfecar, el gremio
gremio de transportadores exige que se levanten los bloqueos de las vías. Le pide al gobierno seriedad porque no pueden ser privilegiados quienes emprendan vías. De hecho, hay pérdida de 3 billones de pesos. Hoy siguen los bloqueos intermitentes en la vía panamericana entre Popayán y Cali y sigue cerrado el acceso a la planta de gas de Gibraltar en Toledo, en norte de Santander, poniendo en riesgo el abastecimiento de gas para todo el oriente de Colombia. La que en teoría debería terminar es hoy la movilización de los Embera en Bogotá. Hay acuerdo del 90% de los reclamos de los indígenas con la Agencia Nacional de Tierras. Podrían regresar esos cerca de 1.400 indígenas a Chocó y Risaralda, pero queda latente la pelea entre la unidad de víctimas del gobierno nacional y el distrito en medio de acusaciones sobre lo que habría sido la financiación del viaje. El gobierno dice que no es cierto, que ellos no pagaron esta movilización. Vamos a hablar en segundos también de varios hechos de violencia en el país. En Guamalmeta hubo azonada contra el padrastro de la pequeña Sara Camacho, niña de 5 años abusada hace unos días, asesinada. Se confirmó en las últimas horas por parte de Medicina Legal que fue víctima de abuso sexual. Su padrastro fue capturado en las últimas horas. Hay una masacre en Ipiales, Nariño, y la policía busca a los responsables del cinematográfico robo de la sede del Banco Agrario en el colegio, en Mesitas, en Cundinamarca. Huyeron los ladrones con 1.000 millones de pesos en una ambulancia. Hablaré en segundos de la JEP, de la ceremonia de homenaje a las víctimas de los falsos positivos. Hablaré también, por supuesto, de lo que ocurre en Rusia y Ucrania, de la tregua frágil que sigue en Oriente Medio y de la Unión Magdalena que goleó a Llaneros 4-0 en el partido de ida de la final de la primera vez del fútbol colombiano. Felices los hinchas del Ciclón Bananero, entre ellos el padre Alberto Linero. Son las 6:06. Muchas gracias por acompañarnos. Hoy es el día de la solidaridad con el pueblo palestino. Hoy es el día de las defensoras de los derechos humanos. Hoy se cumplen 100 años del nacimiento de la gran Matilde Díaz, una de las voces más importantes de la música tropical de Colombia de todos los tiempos, la eterna compañera de Lucho Bermúdez, la mujer que con su voz estuvo presente durante muchos años y hoy sigue presente en los hogares colombianos. 6-7 muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a continuación con lo más importante en el resumen, en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. ¿Dónde la lleva? ¿Dónde sea? Tío, la más cerca, El desplome de una parte de un edificio residencial en el sector de Campo Alegre, en Barranquilla, generó pánico entre sus habitantes. Una persona muerta y 4 heridas, entre ellas 3 menores de edad, dejó el colapso de la torre. Las personas, los vecinos salieron corriendo y me dijeron que era un privilegio que se había caído uno de los edificios. El colapso del edificio era una tragedia anunciada, pues la estructura, deshabitada desde el año 2010 por orden del distrito, fue ocupada informalmente pese a los riesgos advertidos. El secretario de Comunicaciones de la Alcaldía de Barranquilla, Ricardo Villa, habla sobre el número de personas afectadas. Estamos haciendo un censo que nos ha arrojado 17 familias viviendo en esos conjuntos, para un total de 58 personas. En el colegio, el municipio cercano a Bogotá, se presentó un robo de película. Por lo menos 10 ladrones en carros particulares, en motocicletas, en una camioneta y hasta en una ambulancia. Se robaron más de 1.000 millones de pesos del Banco Agrario. Allí ingresaron como si tuvieran llaves y sometieron de forma inmediata a 8 funcionarios que estaban a punto de salir precisamente de trabajar. El alcalde del colegio en Cundinamarca, Diego López. Logramos implementar el plan candado y en ese proceso logramos hacer esa persecución que le correspondió a los delincuentes dejar botada la camioneta, posiblemente la intentaban quemar. Hasta 10 millones de pesos ofrecen las autoridades por información que conduzca a la captura de los responsables de ese millonario robo. Aquí está la encuesta Colombia Opina, realizada por Inbamer para Noticias Caracol y Blue Radio. El ex candidato Sergio Fajardo lidera con el 15.4%. Claudia López, la exalcaldesa de Bogotá, aparece con el 12.6%. Germán Vargas Lleras tiene el 9.2%. Gustavo Bolívar, actual director del Departamento de Prosperidad Social, tiene el 8.6%. La periodista Vicky Dávila también está con el 8.6%. A la pregunta, ¿usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia? El 35.7% aprueba y el 59.9% desaprueba la labor del mandatario.
solo anuncié mi voto y mi voto será negativo porque me parece un círculo vicioso aprobar una reforma tributaria cuando el recaudo tributario cae, cuando la inversión privada tiene hostilidades al interior del gobierno nacional. Esta fue la posición del presidente del Senado, Efraín Cepeda, frente a la aprobación de la reforma tributaria. Sin embargo, el gobierno dice que aún cuenta con ella. Habla Alexander López, director del Departamento Nacional de Planeación. A pesar de los sobrecostos y de la corrupción de gobiernos anteriores, nosotros le vamos a cumplir al pueblo colombiano. El recaudo nos cayó también en casi 47 billones este año. Pero a pesar de esas tragedias fiscales, y como lo ha dicho el presidente Petro, el pueblo no va a pagar. La presidenta encargada del ICETEX, Patricia Abadía, quien expresó que si los recursos necesarios no se incorporan al presupuesto para la vigencia del año 2025, sería necesario limitar la nueva convocatoria. Esto implicaría que en lugar de ofrecer 63.000 nuevos créditos, solo se podrían abrir alrededor de 10.000. Vinculan al presupuesto de la vigencia siguiente, ahí sí tendríamos una afectación en el sentido de limitar más la convocatoria y no hablar de la meta que teníamos de 63.000 créditos, tendríamos que hablar de una meta inferior. La mesa directiva de la Cámara de Representantes no logró ponerse de acuerdo para la discusión de la reforma a la salud. Salamanca precisamente dio a conocer que los vicepresidentes concuerdan en que aún no es momento de discutir dicha reforma del gobierno nacional. Con el doctor Tovar somos parceros, no amigos. Él tiene una posición frente a que no se debe discutir la reforma de la salud aún. Yo no mandé al doctor Cadena a sobornar testigos. Lo mandé a hacer unas corroboraciones, a buscar la verdad dentro de la ley. En las audiencias preparatorias del juicio contra el expresidente Álvaro Uribe, acusado de fraude procesal, soborno en actuación penal y manipulación de testigos, el exmandatario calificó su caso de enorme connotación política. Y ha afectado profundamente mi reputación y afectó profundamente mi ejercicio de oposición al final del gobierno de Juan Manuel Santos y lo ha afectado durante este gobierno. En la sede de la JEP en Bogotá se instaló la exposición Mujeres con las botas bien puestas en homenaje a la memoria de quienes fueron víctimas de los falsos positivos. En este espacio el presidente de la JEP, el magistrado Alejandro Ramelli. La pregunta no es la cifra, eso es una pregunta inmoral. Hoy, todas y todos, leeremos los nombres de 1934 víctimas. En las últimas horas, los 18 jefes paramilitares aceptaron su designación como gestores de paz por parte del gobierno nacional. La procuradora Margarita Cabello cuestionó nuevamente esta decisión del gobierno Petro. Tengo hoy que manifestar también mi más profundo rechazo frente a la reciente designación de gestores de paz, especialmente en el caso del señor Hernán Giraldo Serna, un paramilitar condenado por casi todos los delitos sexuales que tipifica el Código Penal. Una nueva masacre se registró en el país. 5 personas fueron asesinadas en el municipio de Ipiales, en el departamento de Nariño. Benildo Estupiñán, secretario de Gobierno del departamento. Mira, lo sucedido, digamos, en esta última semana en Ipiales asciende a 9 personas asesinadas. 4 sucedió en el fin de semana, el día sábado. 3 heridos y 1 que está en agonía, que ya nos han informado que ha asesinado, que ha muerto. Y 5 que sucedieron ayer a las 10 de la noche, como le estoy diciendo, entre las 10 y las 11. En Azonada terminó anoche la airada manifestación de la comunidad del municipio de Guamal en el Meta, esto luego de que se conocieran los resultados de medicina legal, donde se dejó en evidencia que al parecer la pequeña Sara Camacho de 5 años, quien apareció muerta en su casa en extrañas circunstancias, habría sido abusada sexualmente por su padrastro. Al conocerse la noticia y tras varios días de exigir justicia, la comunidad enardecida llegó a la casa de la familia de la menor e intentó tomar justicia por mano propia y la vivienda terminó incinerada. La policía del Meta confirmó que el presunto agresor ya fue capturado y dejado a disposición de la justicia colombiana. Los indígenas de la comunidad de Embera que se encontraban protestando en Bogotá desde el pasado lunes retornarían a sus territorios a partir de este viernes. El anuncio se dio luego de haber alcanzado un 90% de acuerdo con el gobierno nacional en cuanto a sus peticiones. Habla el director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman. Hay que entender, por ejemplo, que la comunidad indígena dura 15, 16, 20 horas para llegar a la casa. Entonces es muy probable que sea por partes, ¿cierto? Que es muy probable que incluso se dé en alrededor de 2 días más y que a partir de eso podamos avanzar de forma significativa en los acuerdos. La respuesta ucraniana a los ataques de ayer, que dejaron a más de 1 millón de sus ciudadanos sin suministro eléctrico, se ha sustanciado esta madrugada con una nueva oleada de drones que han sido lanzados sobre territorio ruso. Eso sí, el ejército capitaneado por Vladimir Putin afirma haber derribado 47 de esos artefactos. En la región de Rostov se ha declarado un gran incendio en una planta industrial como consecuencia del impacto de un dron. En ese mismo distrito, los ataques habrían provocado el incendio de un depósito de petróleo. ¡Ascensión! ¡Busco al arquero! ¡Tiro!
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Golazo! Lo invitó y se la tocó, ¡tac!, al costado derecho, y es el cuarto del Ciclón, es el cuarto del Ciclón. El Unión Magdalena se impuso de manera categórica frente a Llaneros en el partido de ida de la final del segundo semestre del torneo Betplay. En Santa Marta, 4-0 ganó el Ciclón, con anotaciones de Janelson Sarmiento en 2 ocasiones, de Ruggeri Blanco y de Cristian Ascensión. El partido de vuelta de la final de la B se jugará en Villavicencio el martes 3 de diciembre. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Hola, soy Camila Carvajal, es un gusto saludarlos en esta la mejor época del año. Empezó Navidad, no solo porque se acaba el mes, se acaba el año, sino porque es el momento para dar gracias, para hacer las evaluaciones y lo más importante, para pedir aquello que nos hace falta y que siempre vamos a necesitar. Que sea un año nuevo de mucha salud, de mucho trabajo y que esta Navidad, sobre todo, sea una época en familia. Feliz Navidad para todos, gracias por haber hecho para nosotros un año maravilloso en el que ustedes estuvieron al otro lado del micrófono, pero también al otro lado de estas pantallas, porque en Blue le ponemos cara a la radio. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Llegó la hora de fluir con el planeta y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Más que radio. A Campo Alegre, hablar de la tragedia que desplomó como un castillo de naipes un edificio. Hay una persona fallecida, hay 4 niños heridos y hay muchos cuestionamientos sobre lo que está pasando. Había orden de evacuación desde hace más de 15 años y los edificios no fueron demolidos. Antes, a las 6:17 vamos a Guamal, al departamento del Meta. Hubo una azonada en las últimas horas luego de que se confirmara lo que el pueblo estaba previendo y se confirmó por parte de Medicina Legal. La pequeña Sara Camacho no solo fue asesinada por su padrastro, fue violada por su padrastro, que fue detenido en las últimas horas. Carlos Andrés Pérez. Ricardo, muy buenos días. Así es, por poco termina en una tragedia peor la azonada que sucedió anoche en el municipio de Guamal, en el Meta. Un municipio que, por sí hay que decir, muy calmado, pero pues la comunidad muy enardecida luego de que conociera en las últimas horas los resultados de Medicina Legal, donde se pudo comprobar que la menor, la pequeña de 5 años, Sara Camacho, fue abusada al parecer por su padrastro. Esto luego de que se conocieran los resultados de Medicina Legal y se cotejaran el ADN de él y de otras personas que estuvieron con la noche anterior, antes de la muerte, el pasado 18 de noviembre, antes de que la pequeña amaneciera muerta en su propia habitación en esa vivienda, pues se cotejó toda el ADN de varias personas que estuvieron en esa casa y se pudo confirmar que habían rastros de su padrastro en el cuerpo de la pequeña. La comunidad se enteró de esta información por medio de redes sociales y empezaron a congregarse fuera de la vivienda de donde se encontraba este sujeto y también donde la pequeña murió la semana pasada. Muy enardecidas, estas personas empezaron a intentar agredir a los familiares también de la pequeña que se encontraban ahí en esta vivienda, y esto terminó en que la casa
que terminó prendida en fuego por la misma comunidad que se encontraba en el municipio de Guamal. El sujeto se fue capturado por las autoridades, por la policía del departamento del Meta, y fue trasladado por todo lo que sucedió anoche. Le prendieron fuego a una motocicleta, agredieron a los familiares, lanzaban piedras y también le prendieron fuego a la vivienda. Este sujeto fue trasladado anoche hasta Villavicencio y pues ya fue dejado entregado a la justicia acá en la ciudad de Villavicencio, y se espera que pues hoy continúen las audiencias que puedan legalizar la captura de este sujeto y todo el trámite que tiene que darse. Esto, pues la comunidad estaba bastante disgustada porque ellos mismos desde días atrás venían realizando velatones y venían pidiendo justicia porque la menor apareció muerta de la noche anterior, y pues lo que decía la familia era que no sabían qué había sucedido con la pequeña. Al conocerse los resultados, pues fue la forma en la que reaccionó las personas allá en el municipio de Guamal, en el Meta. Muy bien, Carlos, 6 de la mañana, 20 minutos. A las 8:15 de la mañana habrá rueda de prensa de la Policía Nacional para hablar sobre esta sonada en Guamal, sobre este episodio que tiene que ver con la indignación de la gente intentando tomar justicia por mano propia frente a este terrible caso de la pequeña Sara Camacho. A las 6:20 vamos a Barranquilla. La tragedia que estaba anunciada, que estaba advertida en Campo Alegre, como un castillo de naipes, cayó uno de los edificios en el conjunto Privilegios. Hay una persona muerta y hay 4 niños lesionados, heridos que están fuera de peligro. Vanessa Saldarriaga. Ricardo, luego de 14 años de haber sido desalojado del conjunto residencial Privilegio ubicado en Campo Alegre, al noroccidente de Barranquilla, el colapso de una de sus 5 torres sorprendió a quienes seguían viviendo allí a partir de las advertencias de riesgo que tenían, pero que ellos habían asumido para seguir viviendo en el sitio. Escuchemos el llanto del momento en el que se dio el desplome y cómo todos salieron corriendo desesperados a buscar si había heridos entre los escombros. Y es que lo que debía ser un sitio desolado y abandonado, en realidad continuaba siendo un multifamiliar en el que vivían 17 familias, aunque gran parte de los 117 apartamentos estaban desocupados. Ese no era el caso para el de la familia de Nelly Luz Insignares, una mujer de 65 años que estaba visitando a su hijo y quien terminó atrapada entre los escombros junto a sus 4 nietos. Pese a que estos 4 menores de 9, 13, 15 y 17 años lograron ser retirados con vida, esa no fue la misma suerte de Nelly, quien murió por los múltiples golpes y las fracturas que sufrió. Los 4 menores se encuentran hospitalizados y uno de estos está en una unidad de cuidados intensivos. Sí. Y es que por la razón por la que estas 17 familias continúan allí, Ricardo, es el reflejo de un problema que sigue sin resolver, pues a pesar de que hay una orden judicial de restitución de viviendas, en realidad gran parte de estas no han recibido una solución con pagos puntuales de arriendo o entregado a otra casa, y por eso muchos siguen viviendo allí a pesar del riesgo. Vanessa, ¿y por qué no han demolido los edificios? Ahí estábamos viendo las imágenes terribles del desplome de esta edificación. ¿Por qué, si hay un riesgo latente, como al final se consumó en las últimas horas, no se han demolido los edificios? Es parte de un proceso judicial que sigue adelantándose todavía, a pesar de que ya hay órdenes judiciales de desalojo, no las hay en este caso para la demolición. Y no es solo el edificio Privilegio, Ricardo, son más de 5 conjuntos residenciales los que hay en ese sector que tienen orden de desalojo y que todavía hay familias allí viviendo porque dicen que no tienen para dónde irse. Vanessa, este edificio fue construido por la empresa de Alejandro Char cuando era dedicado a esto y no era político. No, Ricardo, solamente un conjunto residencial de los más de 5 que están en la zona fue construido por él, ese es Altos del Campo. Privilegios fue construido por Barranquilla Limitada, una sociedad que ya se encuentra en estos momentos liquidada. No se sabe nada de su representante legal ni de su dueño desde hace más de 15 años, y por eso la responsabilidad ante lo sucedido la ha tenido que asumir el distrito con el pago de los arriendos y de todas las sanciones que han corrido por cuenta de esta construcción. Vanessa, gracias. 6:23 minutos, padre. Una tragedia la que ocurre en esta zona de Barranquilla. Es que toda esa zona está en peligro de caerse los edificios. Todos tienen rajas, tienen aberturas. ¿Eso queda dónde? Eso queda por toda la 38 cayendo a la Circunvalar. ¿No tendrían que haber construido en ese sitio? No tendrían que haber construido. Modificaron el POT en la época en la que Humberto Callafa fue alcalde, construyeron en la zona y aquí están las consecuencias. 6:24, ¿qué está pasando en el sitio de la tragedia? Diana Ospino.
Ricardo, buenos días. Mire, estamos aquí a las afueras del conjunto residencial Privilegios, que está ubicado en el sector de Campo Alegres, donde ayer ocurrió esta tragedia que le costó la vida a una mujer de 65 años y que dejó herido a sus 4 nietos, unos niños menores de edad. Pues aquí amanecieron autoridades, el sector está acordonado, hay presencia de la policía, algunos funcionarios de la alcaldía y que están pues vigilando que no ingrese nadie a esta urbanización después de que la tarde de ayer fuera desalojada tras ocurrir esta tragedia. Algunos propietarios de apartamentos de esta urbanización durmieron, pasaron la noche a las afueras del conjunto para cuidar sus pertenencias, pues no pudieron sacar nada de lo que tienen dentro. Uno de los casos es el de Dignora Cuestas. Ella es dueña de uno de los apartamentos. Ella dice que pasó la noche en vela aquí a las afueras. Buenos días, bienvenida a Blue Radio. Cuéntenos cómo vivieron ayer estos momentos. ¿Usted se encontraba y su familia en el conjunto, en la urbanización? Buenos días, pues yo no me encontraba aquí en el edificio, estaban mis hijos con la nana y un primo cuando sucedió el hecho. Su casa, ustedes habían visto que estaba agrietada, sabían del riesgo que había, porque esto había orden de desalojo desde el año 2010, ¿por qué seguían viviendo allí? Pues, a ver, nosotros sí habíamos notado grietas nuevas, pero como esto es un edificio que nunca lo terminaron. O sea, lo dejaron a medias, nunca... Y usted sabe que con el tiempo las cosas se van deteriorando. Nosotros hicimos lo posible como mantener el edificio, pero el clima no ayuda, tanta lluvia, los cimientos se deterioran y pues yo creo que eso fue lo que hizo que se causara este desastre. Muchas gracias, Dignora. Ricardo, mire, algunas personas dicen que ayer escucharon incluso algún crujir de la tierra y que pues posteriormente a eso ocurrió esta tragedia de la que hemos estado hablando desde el día anterior. No se sabe en qué momento estas personas que habitan aquí van a poder sacar sus pertenencias, porque lo que nos están diciendo desde la alcaldía es que se requiere un estudio para saber las condiciones de riesgo y si incluso los organismos de socorro pueden ingresar para ayudar a estas personas a sacar sus elementos de valor. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 26 minutos. Mientras hablamos de plata y de los recortes en el gobierno del presidente Gustavo Petro, también la plata es esta mañana la principal enfermedad del sistema de salud. La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas publicó en las últimas horas un informe sobre las finanzas del sistema y ha confirmado que las deudas que hoy hay en Colombia con los hospitales y con las clínicas aumentó 12.8%, que no es una cifra menor, porque representa 2 billones de pesos en los últimos 6 meses. Y por eso le piden esta mañana al gobierno medidas urgentes para frenar la creciente deuda en el sector salud. No hay sector que soporte semejante deuda y ya aparece otra vez el fantasma de la iliquidez en las EPS. La cartera total de deudas de hospitales y clínicas pasó de 16.8 billones de pesos en diciembre de 2023 a 18.9 billones en junio de 2024. Y dice este informe de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas que lo más grave es que la deuda está concentrada en los mismos. Esta asociación reúne 225 instituciones de salud, las que analizó, revisó y así sacó las conclusiones de la deuda. En términos de concentración, ¿de dónde está la deuda? ¿De quién debe la plata? Nueva EPS, que está además bajo intervención, pero sumada a todas las que tienen una vigilancia especial, representan el 69% de la deuda total, con carteras de más de 60 días de 4,2 billones de pesos. Y a Nueva EPS, la siguen Caprecosa y Asmed Salud. Asmed Salud también intervenida. En la lista aparecen Emsanar y sigue Famisanar, lo que demuestra que definitivamente las intervenciones no han podido resolver un tema de plata en este sistema de salud. Finalmente, el estudio también hace el listado de cuáles son las entidades más morosas. Insisto, lidera Nueva EPS, pero aparecen otras
que no tienen una caja diferente. Los números también le dan en rojo a Medimás en liquidación y a la EPS Sanitas. Todas estas tienen intervención del gobierno, que es el que al final va a definir cómo curar esta enfermedad en el sistema de salud, una enfermedad que también es de plata. Juan Camilo Maldonado es periodista. Está en Mañanas Blue. Mediante una carta dirigida al presidente Gustavo Petro, 18 de los más sangrientos exjefes paramilitares aceptaron su nombramiento como gestores de paz, una medida adoptada mediante una resolución presidencial del pasado 12 de noviembre. Entre los firmantes están Diego Murillo, alias Don Berna, Salvatore Mancuso, Ramón Izaza, Hernán Giraldo Serna, Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, Ramiro Banoy, alias Cuco Banoy, Manuel de Jesús Piraván, alias Pirata, entre otros. En la carta, los exparas manifiestan al presidente Petro que se suman a la agenda de paz que lidera el gobierno actual. Incluso hablan de cómo mientras el mundo enfrenta un conflicto nuclear, hay, abro comillas, voluntad mayoritaria del pueblo colombiano de transitar a una Colombia próspera y en paz, cierro comillas. Asimismo, enviaron un mensaje a las víctimas que también han rechazado esta designación, señalando que esta opción de ser gestores de paz la ven como un paso compartido para hacer las cosas bien y para contribuir en la eliminación de todo tipo de violencias. Los exparas le aseguraron al gobierno estar listos para que se pueda instalar una mesa de negociación que reabra nuevamente el pacto de Realito firmado en 2001 entre las extintas autodefensas y los jefes políticos del momento en Colombia. Señala que se debe instalar esta mesa lo más pronto posible y darle un cierre a este proceso. Mientras tanto, el Consejo de Estado admitió la demanda de la congresista Catherine Miranda, quien busca anular la designación de estos exjefes paramilitares. El Consejo de Estado requirió al presidente Petro, principal demandado en este caso, informar las direcciones físicas o canales digitales donde los 18 ex paramilitares puedan ser notificados de esta providencia. La congresista Miranda ha calificado esta designación como injusta e insensible y consideró que se podría sentar un precedente riesgoso para el país. Otra voz que se sumó a los reclamos por la designación de exparamilitares como gestores de paz fue la de la Procuradora General Margarita Cabello, quien criticó la inclusión de personas con antecedentes de graves crímenes, especialmente violencia sexual, en un proceso de reconciliación que debería priorizar los derechos y la reparación de las víctimas, y se mostró alarmada de manera especial por el caso de Hernán Giraldo Serna, al advertir que no puede pasar de depredador sexual a gestor de paz. Recordemos que el ex líder paramilitar está condenado por delitos sexuales, incluidos abusos contra menores de edad. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 32 minutos y viernes de reforma tributaria, con el camino cuesta arriba en el Congreso, donde su presidente Efraín Cepeda dijo ayer que no está de acuerdo con esa reforma porque crea incertidumbre, golpea la inversión y le pega a la reactivación económica del país. Voz muy importante que se suma también a otras en el Congreso que dicen que ya no hay tiempo además para tramitarla este año, que ya es mejor presentarla en el venidero. No obstante, ahí es donde está el rollo y todo este entuerto, pues el presupuesto para el año entrante, el del 2025, viene desfinanciado de entrada en 12 billones de pesos, o hasta en el doble o hasta en el triple, si el hueco fiscal de este año se pelotea para el próximo a través de subejecuciones presupuestales, tal y como lo advierten bancos, centros de pensamiento, Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que calculan todos un desfinanciamiento superior a los 30 billones de pesos para el presupuesto del próximo año. Una tronera y un huecazo en las cuentas del 2025 que obliga al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a tener que redactar una reforma tributaria o ley de financiamiento para conseguir como mínimo de entrada los 12 billones de pesos en los que está sobre la mesa faltando la plata, de los cuales 2 billones, es decir, una sexta parte, vendrían de nuevos impuestos a las apuestas en línea que atraviesan hoy por una gran racha, por su mejor momento, y que podrían facturar este año cerca de 45 billones de pesos según las proyecciones del ministro de Hacienda, quien quiere gravarlas con el impuesto al valor agregado, el famoso IVA que
ya pagan de hecho las apuestas físicas y que sería pagado en este caso por los apostadores en línea y no por las plataformas. Plataformas que de todas maneras están con los pelos de punta y además indignadas por unos vainazos del ministro de Hacienda en donde sugirió que estarían haciendo lobby ante el Congreso para evitar pagar ese IVA y que las llevó ayer a sacar un comunicado a través de sus gremios Asojuegos y Fecoljuegos, donde critican al ministro y dicen que el impacto en la industria sería, según ellos, de menos competitividad frente a las plataformas extranjeras que podrían ofrecerle una rentabilidad casi un 20% mayor para los apostadores del país. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. ¿Qué tal amigos? Yo soy Tata Solarte del programa Blue 4.0, enfocados en tecnología, en innovación y en emprendimiento. Pero en esta Navidad les quiero hablar de todo lo contrario, de lo más simple, de lo más sencillo, y son las relaciones humanas. El agradecimiento, el valorar las cosas que tenemos, y ese es precisamente mi regalo. El regalo es que de alguna manera, en esta época de fin de año, en esta Navidad, pensemos en las cosas que realmente valen la pena. Abrazar a ese ser que tanto amamos y lo tenemos cerca, expresar con palabras toda esa gratitud y amor que tenemos hacia los que nos rodean, y eso no cuesta mucho. Así que los invito para que pongan en práctica y en este año nos llenemos realmente de lo importante: la familia, las relaciones de pareja sanas, los hijos, los amigos, pero sobre todo el amor propio. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. El show de sátira, ironía y humor más exitoso de la radio llega a tu ciudad. Ay, Voz Populi de Blue Radio presenta en vivo. Café, concierto, sentido del humor. Ven y disfruta del mejor humor en teatro directamente a tu ciudad. Con mucho gusto. Sonrisas y más sonrisas. Una pizca de humor para nuestra dura realidad. Boletas en mitaquilla.com.co. Bogotá, Teatro Astor Plaza. Un evento con el sello de Tarcisio Maya. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. ¿Qué tal amigos de Blue Radio? Les saludan Mauricio y Palo de Agua y las estrellas. Queremos desearles una muy feliz Navidad y un próspero año. Gozando estas fiestas. Mucha felicidad, amor en sus hogares en familia. Con nuestra nueva canción que se llama Colombia es tropical. Colombia, Colombia es tropical. Colombia es alegría y carnaval. 6:38 minutos, Padre Linero, buenos días. Lo veo muy feliz el día de hoy. ¿Y qué crees? Como diríamos allá en el barrio, ¿y qué crees? ¿Ah? No, estoy feliz, estoy contento. Amanecí con los zapaticos blancos que mi mamá me compró. Tita para pipa, pipa, pita, patipa. ¿Y usted esperaba esa victoria de la Unión Magdalena 4-0? Yo esperaba, Llaneros durante todo el año no le ha ganado a la Unión Magdalena. La Unión Magdalena ha sabido maniatar. Pero tan larga la diferencia. Es que el Unión ayer fue una tromba.
una tromba el equipo de Jorge Luis ¿Cómo Pinto. le fue narrando el partido? No sé, que lo diga la gente. Yo me divertí, yo lo gocé, pues ahí tenía muchos años que no lo hacía. Yo trato de ser perfeccionista, entonces ayer que oí algunas cosas dije esto hay que mejorar. Pero quedé feliz y la gente entiende que es un ejercicio de gozo, de emoción. ¿Vamos a narrar la final de regreso del partido en Villavicencio también? No sé si la voz da para tanto, no lo sé. No sé. No lo sé. Por favor. No sé, yo soy la feliz. Gente lo aclama. Sí, sabes que eso tengo que agradecer, el cariño de la gente, el aprecio de la gente. Y por eso los invito a tener hoy la mejor actitud. Que este sea un día en el que tú des gracias por todo lo que tienes y por todo lo que puedes. ¿Cómo le fue? Qué maravilla de narración, padre. Yo no le conocía esas habilidades, pero francamente me parece extraordinario. Yo soy un admirador de los locutores deportivos colombianos que además son magníficos pues a lo largo de la historia, pero realmente de verdad lo digo, padre, profesional. Aplausos. Pero yo espero la próxima transmisión. No sé si la de Llaneros Magdalena, porque es que esos partiditos pues no interesan tanto, pero el partido es más importante. No, hombre, pero no. Yo sabía que él tenía que venir. No vaya a lanzar ese ataque, amor, hombre. Yo sé que venía con la guadaña. Podemos pedirle el favor a don Javier Hernández Bonet que empiece a programar al Padre Linero para narrar el fútbol los fines de semana, claro. ¿Por qué no? A los narradores hay que respetarlo. Gracias, fue una experiencia. Yo me divertí. 6:40 minutos. ¿De qué hablamos hoy, padre? En segundo sector, la encuesta Colombia Opina con Noticias Caracol con su director Juan Roberto Vargas. ¿De qué hablamos hoy, padre? Hoy hablamos de esa ansiedad por comprar. Tú sabes que a mí me asusta. Yo creo mucho en la palabra de Francisco de Asís, cuando Francisco nos decía, oye, tú eres realmente feliz cuando no necesitas mucho. Tú realmente eres feliz cuando tienes lo necesario y no te inventas necesidades. Entonces hoy voy a hablar de eso, porque tú sabes que hoy es el Black Friday. Como el Viernes Negro, sí, donde todo el mundo está pensando en comprar. Entonces quiero hablar de eso. Ojalá seamos conscientes de que podemos ser felices desde lo que tenemos. Juan Camilo Vargas, 6:41, además del triunfo de la Unión Magdalena, hoy hay clásico del fútbol colombiano. Sí, señor, clásico entre Millonarios y Nacional. Buenos días, 8:30 de la noche en el Campín de Bogotá. Hubo anoche banderazo de los hinchas verdolagas y se espera lleno el Campín, 33,000 espectadores, todo vestido de azul para ver el duelo entre Millonarios y Nacional. Recuerde que van por el liderato del grupo B de los cuadrangulares. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Hay una noticia urgente, se cayó otro árbol en Bogotá, esta vez sobre la calle 3 en el occidente de la ciudad. Hay 2 personas gravemente heridas por la caída de este árbol. Felipe García. Hola Ricardo, sí señor, mucha atención porque un gigantesco árbol cayó en la avenida calle 13 con carrera 123 cerca al sector de El Recodo. Es una localidad de Fontibón en el occidente de la ciudad. La movilidad por supuesto se encuentra totalmente bloqueada en el sentido occidente-oriente, es decir, entrando a la ciudad. El árbol, hay que decir, cayó sobre 2 carros particulares, una camioneta y un vehículo tipo Chana. Sin embargo, lo más delicado es que, como usted mencionaba, hay 2 personas heridas, entre ellas un ciclista que se movilizaba por la zona en que quedó tendido en el piso por la gravedad de las heridas. Se desconoce por ahora su estado de salud. A esta hora cientos de vehículos se encuentran represados por toda la calle 3 entrando a la capital del país desde municipios como Funza, Madrid y Mosquera y los otros aledaños a la ciudad por el sector de Sabana Occidente. Hasta el momento se desconoce cuánto tiempo permanecerá la vía cerrada porque el árbol quedó atravesado de lado a lado. Nadie puede pasar por ese punto de la ciudad. Incluso, Ricardo, por poco el árbol cae sobre una patrulla de la policía que estaba justo en el momento exacto en el que se registró esta emergencia. Y para los vehículos que transitan por esta avenida, por la avenida Centenario, la calle 13, en el sentido occidente-oriente, la Secretaría de Movilidad está sugiriendo esta mañana tomar la carrera 128 al norte hasta la avenida La Esperanza al oriente para poder salir del eterno trancón que se registra hasta ahora en ese punto de la Felipe, ciudad. Eso le iba a decir, la vía alterna es bastante difícil, el trancón es gigantesco a esta hora por cuenta de la caída de este árbol. Ya de por sí, Ricardo, todos los días se demora la gente 2 a 3 horas entrando por Mosquera, imagínense ahora con ese árbol atravesado. Sí, señor, 6:43 minutos, ya voy a Campo Alegre, en Barranquilla, para hablar con las autoridades de la capital del Atlántico, luego de la tragedia de las últimas horas, el desplome de un edificio en el conjunto Privilegios. Antes hablamos del conflicto en Europa del Este. El ministro de Defensa ruso acaba de llegar a Corea del Norte, en medio de la creciente tensión originada por cuenta de decisiones del gobierno Biden y la respuesta de Vladimir Putin. Enrique Rodríguez.
Y evidentemente no está en Corea del Norte, Ricardo, para hacer turismo ni para visitar las bellezas de ese país. De hecho, todos los analistas están muy pendientes de lo que puede hacer allí, una visita que va con la mayor discreción, aparte de la opacidad informativa que hay en ese país. Andrei Belousov, se llama el jefe de la cartera de defensa rusa, se va a reunir en Pyongyang con un cierto número de responsables militares y político-militares. Recordemos que Rusia ha firmado recientemente un tratado de defensa mutuo, así lo precisa un comunicado del Ministerio de Defensa ruso. Los encuentros, según siempre ese comunicado, van a servir para reforzar aún más la asociación estratégico ruso-coreana en el ámbito de defensa, reforzar y desarrollar la cooperación con el ejército ruso. Recordemos que Rusia y Corea del Norte han estrechado sus alianzas en los últimos años y el pasado mes de junio firmaron un tratado de defensa mutua que ha sido ratificado recientemente. Estados Unidos y Corea del Sur aseguran que el régimen de Kim Jong-un ha enviado más de 10.000 soldados a Rusia para ayudar a su aliado ruso frente a Ucrania. Y seguramente esta es una de las causas, aunque no ha sido confesada, una de las causas que ha impulsado al gobierno de Estados Unidos, al gobierno de Joe Biden, al gobierno saliente, a dejar a Ucrania que utilice su armamento más sofisticado y de largo alcance contra territorio ruso. Los responsables del gobierno surcoreano y de un centro de investigación han afirmado en las últimas horas que Moscú estaría suministrando a cambio de ese apoyo militar, que no solo se sustancia en tropas sino también en material como drones. Moscú estaría dando a Corea del Norte carburante, misiles antiaéreos y ayuda económica, Ricardo. Un millón. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. A esta hora, 6 de la mañana, 46 minutos. Hoy, ese es el día en el que se celebra el Viernes Negros, el Black Friday. Razón por la cual hay descuentos y veremos imágenes que nos llegarán de Estados Unidos en las que las personas harán filas interminables para poder comprar. Otros aprovecharán las compras en línea y quizás hasta terminen gastando más de lo que pueden, dejándose llevar por la emoción del instante, y es probable que cuando llegue el momento de tener en las manos lo que compraron, sientan que en realidad no les hace falta. Creo que es apenas lógico que necesitemos comprar, porque además es un sistema del que es muy difícil escapar. Sin embargo, quisiera proponer hoy 3 criterios que debemos tener presente al momento de gastar. El primero, comprar para satisfacer necesidades reales. Hay que evitar caer en la corriente de las modas, esas que nos dicen que tenemos que comprar al precio que sea, aunque realmente no sea necesario. No podemos priorizar gastos para cuestiones pasajeras que bien podríamos no tener. Debe haber organización y reconocimiento de las cosas que en verdad nos hacen falta. El segundo criterio, evitar el impulso o la inconsciencia de comprar. Conozco gente que devuelve mucho de los productos que compra porque reconoce que al momento de comprarlos no tenía el control necesario. También muchas personas que viven del tarjetazo y de tarjetazo, endeudándose sin pensar en las consecuencias. Tenemos que ser dueños de nosotros mismos y reconocer que las compras no pueden ganarnos la batalla, Nosotros necesitamos aprender a ser hombres dueños de nuestro criterio. El tercer criterio, saber dar lo que no usamos.
Tenemos que ser solidarios y pensar en el otro. De nada sirve tener un closet lleno si tenemos el corazón vacío. Hay que aprender a desprendernos de lo material con la conciencia de que eso que ya no usamos puede servirle a otras personas, puede ayudar a que otras personas vivan dignamente. No critico a quienes deciden gastar su dinero como quieran, solo invito a mantener la cordura. El mundo no se acaba por dejar de comprar hoy. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Gracias a ustedes. Nuevamente Mañanas Blue con Néstor Morales es el programa hablado más escuchado y visto de las mañanas en Colombia. Les vamos a contar noticias de Colombia y el mundo. Bienvenidos esta mañana y alerta. 1 millón de gracias por estar cerca. Blue, más que radio. Regresa ¡Qué locura!, la segunda temporada de un podcast sobre salud mental. Historias reales, vivencias que estremecen y testimonios impactantes. Aquí hablamos de salud mental y de lo que no se habla. Cada episodio de ¡Qué locura! Es un testimonio acompañado con la voz de profesionales. Escúchenos, este es un lugar seguro. Soy María Elvira Arango. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, un programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo, TQ y su marca MK, medicamentos totalmente confiables. Producciones de la no ficción de Boombox y Mía. Encuentre todos los episodios en su plataforma de audio favorita y en boombox.com. Boombox. Si creciste en un entorno de pelea, de discusión, si viste que tus papás se trataban feo, había infidelidad, había alcoholismo, es normal que tu cerebro se haya acostumbrado a vivir. La pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 50 minutos, momento para la información deportiva en Mañanas Blue. Hoy es día de clásico. Millonarios y Nacional se enfrentan esta noche en el Campín en el marco de la fecha 3 de los cuadrangulares de la Liga Betplay Dimayor. Ante 33,000 espectadores, azules y verdes se enfrentarán para buscar el liderato del Grupo B. Nacional es líder con 6 puntos y más 6 en diferencia de gol, y Millonarios es segundo también con 6 puntos y más 2 en diferencia de gol. El duelo empezó desde la previa, donde los hinchas verdolagas se hicieron presentes en la concentración. Es el banderazo de los hinchas de Nacional en Bogotá para calentar el duelo, que será a las 8:30 de la noche con arbitraje de John Inestrosa del Chocó. Millonarios iría con Montero en el arco, Sarabia, Ginás, Arias y Danovis Vanguero en la defensa, Juan Carlos Pereira junto a Vega como mediocentros, John Córdoba, Macalister Silva más adelantados y Leo Castro y Radamel Falcao García en la delantera. Nacional, que recupera a Juárez en el banco, tendría a David Ospina en la portería, Andrés Román, Joan Castro, William Tecillo, Álvaro Angulo en la defensa, Jorman Campuzano, Sebastián Guzmán, Marino Inestrosa, Edwin Cardona, Andrés Sarmiento en el medio campo y Alfredo Morelos en punta. También Santa Fe jugará frente al Pasto a las 6:30 de la tarde en el Estadio Libertad. Pasto es tercero del grupo, Santa Fe es último. Y en segunda división, Unión Magdalena tomó la ventaja en la final del segundo semestre frente a Llaneros por un marcador de 4-0 con goles de Hanenson Sarmiento, que hizo doblete de penal, Ruggeri Blanco y Cristian Sención. Jorge Luis Pinto, técnico del Ciclón, habló tras el compromiso. Bueno, contentos, ¿no? La disposición que tuvieron los jugadores y el equipo en sí de hacer un fútbol rápido, un fútbol profundo, un fútbol dinámico, me parece que dio los resultados y encontramos los goles, que es lo más importante en el fútbol. La vuelta será el próximo martes en Villavicencio. Si Unión se corona campeón del torneo, se tendría que volver a enfrentar a Llaneros en la gran final de la B para definir al primer ascendido a la A para el año 2025. Y en Bucaramanga hubo despedida, pues Rafael Dudamel dijo adiós al Leopardo por motivos familiares. Hoy me voy con el corazón cargado de muchas emociones y de muchas satisfacciones profesionales, pero hay un lado de mi corazón, de mi vida, de mi alma que está requiriendo de ese afecto, de ese amor familiar, y ellos también necesitando a papá y al esposo en
en casa. El profe Dudamel dejó el único título en la historia del club santanderiano. Recordemos, se lo ganó a Santa Fe el semestre anterior. Y atención que la FIFA dio a conocer los nominados al premio The Best como el mejor jugador del año 2024. Jude Bellingham, Carvajal del Real Madrid, Haaland del Manchester City, Toni Kroos, Mbappé, Lionel Messi, Rodri, Valverde el uruguayo, Vinicius Junior, Wirtz el alemán y Yamal son los hombres que pelean por ser el mejor jugador del año para la FIFA. Y James Rodríguez y Mayra Ramírez están nominados para el once ideal tanto masculino como femenino. Y en Europa se jugó la fecha 5 de la Europa League con participación colombiana. Davinson Sánchez fue titular y jugó los 90 minutos con el Galatasaray de Turquía en el empate 1-1 frente al AZ Alkmaar de los Países Bajos. Y la polémica de la semana en materia deportiva llega por cuenta del ciclismo por la cancelación del Tour Colombia 2025. La ministra del Deporte, Luz Cristina López, explicó que no vale la pena invertir en dicho evento. Y por supuesto que los recursos son limitados y los recursos hay que poder priorizarlos. Así que hemos hablado con algunas federaciones, ellos saben claramente que la prioridad de los recursos no está para un evento como el que tú mencionas de ciclismo. La cantidad de procesos que podemos hacer con esos recursos enfocados en deporte escolar claramente son mucho más benéficos que poner todos esos recursos en un evento que es tan corto y que finalmente en materia deportiva no le dejan nada al país. Recordemos que el Tour Colombia se volvió a correr este año tras 3 años de ausencia y lo ganó el colombiano Rodrigo Contreras, superando al ecuatoriano Richard Carapaz. Y hablamos de baloncesto en Colombia porque Cimarrones del Chocó derrotó anoche a Piratas de Bogotá 98-85 y se convirtió en el último clasificado a los playoffs de la Liga Profesional de Baloncesto, a los que ya habían ascendido Motilones, Storm y Toros del Valle. 6:54 los deportes. Es Mañanas Blue. Un millón. Un millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue, más que radio. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Tibaquirá, director de Visual Radio aquí en Blue Radio. Y desde aquí le queremos desear a todos una feliz Navidad. Para muchos son regalos, para otros fiestas. Bueno, eso está bien. Pero tal vez la verdadera Navidad es esa que está llena de esperanza, de compartir con las personas que quieres, con las personas que amas. Si no tienes nada que compartir, pues comparte un abrazo, una buena palabra, una caricia, un entendimiento, una comprensión de lo que está pasando con las personas que están en tu entorno, a tu alrededor. Desde aquí, desde Blue Radio, feliz Navidad para todos y espero que sigan con nosotros en este nuevo año que ya viene. Llegó la hora de fluir con el planeta. Y actuar para proteger las reservas de agua que nos quedan. Día a día podemos hacer algo para unirnos a la corriente del cuidado del agua. No es un chiste. Debemos cuidar el agua. Unirnos a la corriente de las acciones sostenibles hará la diferencia. Todos podemos ser protagonistas de esta gran historia. Cuidar el agua, la corriente que nos une. Una campaña de Caracol Televisión, Blue Radio y La Calle. La tragedia que estaba anunciada, que estaba advertida en Campo Alegre, como un castillo de naipes, cayó uno de los edificios en el conjunto Privilegios. Hay una persona muerta y hay 4 niños lesionados, heridos que están fuera de peligro. Vanessa Saldarriaga. Ricardo, luego de 14 años de haber sido desalojado del conjunto residencial Privilegio ubicado en Campo Alegre, al noroccidente de Barranquilla, el colapso de una de sus 5 torres sorprendió a quienes seguían viviendo allí a partir de las advertencias de riesgo que tenían, pero que ellos habían asumido para seguir viviendo en el sitio. Escuchemos el llanto del momento en el que se dio el desplome y cómo todos salieron corriendo desesperados a buscar si había heridos entre los escombros. Y es que
que lo que debía ser un sitio desolado y abandonado, en realidad continuaba siendo un multifamiliar en el que vivían 17 familias, aunque gran parte de los 117 apartamentos estaban desocupados. Ese no era el caso para el de la familia de Nelly Luz Insignares, una mujer de 65 años que estaba visitando a su hijo y quien terminó atrapada entre los escombros junto a sus 4 nietos. Pese a que estos 4 menores de 9, 13, 15 y 17 años lograron ser retirados con vida, esa no fue la misma suerte de Nelly, quien murió por los múltiples golpes y las fracturas que sufrió. Los 4 menores se encuentran hospitalizados y uno de estos está en una unidad de cuidados intensivos. Sí. Y es que por la razón por la que estas 17 familias continúan allí, Ricardo, es el reflejo de un problema que sigue sin resolver, pues a pesar de que hay una orden judicial de restitución de viviendas, en realidad gran parte de estas no han recibido una solución con pagos puntuales de arriendo o entrega de otra casa, y por eso muchos siguen viviendo allí a pesar del riesgo. Vanessa, ¿y por qué no han demolido los edificios? Ahí estábamos viendo las imágenes terribles del desplome de esta edificación. ¿Por qué, si hay un riesgo latente, como al final se consumó en las últimas horas, no se han demolido los edificios? Es parte de un proceso judicial que sigue adelantándose todavía, a pesar de que ya hay órdenes judiciales de desalojo, no las hay en este caso para la demolición, y no es solo el edificio Privilegio, Ricardo, son más de 5 conjuntos residenciales los que hay en ese sector que tienen orden de desalojo y que todavía hay familias allí viviendo porque dicen que no tienen para dónde irse. Vanessa, ¿este edificio fue construido por la empresa de Alejandro Char cuando era dedicado a esto y no era político? No, Ricardo, solamente un conjunto residencial de los más de 5 que están en la zona fue construido por él, ese es Altos del Campo. Privilegios fue construido por Barranquilla Limitada, una sociedad que ya se encuentra en estos momentos liquidada. No se sabe nada de su representante legal ni de su dueño desde hace más de 15 años, y por eso la responsabilidad ante lo sucedido la ha tenido que asumir el distrito con el pago de los arriendos y de todas las sanciones que han corrido por cuenta de esta construcción. Vanessa. 6 de la mañana, 26 minutos. Mientras hablamos de plata y de los recortes en el gobierno del presidente Gustavo Petro, también la plata es esta mañana la principal enfermedad del sistema de salud. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Vamos a Campo Alegre en Barranquilla. Diana Ospino, a esta hora se hacen presentes las autoridades para atender lo que ha ocurrido. En las últimas horas se desplomó un edificio en el conjunto Privilegios, una vieja deuda, una vieja polémica la que se ha presentado en ese punto de la capital del Atlántico. En segundos vamos a analizar con Noticias Caracol e Inbamer la última encuesta Colombia Opina de este año 2024. Diana Ospino, ¿qué pasa a esta hora en Barranquilla? Ricardo, precisamente la Torre 4 fue la que se desplomó en este conjunto Privilegios. Estamos con el secretario de Gobierno de Barranquilla, Nelson Patrón, quien desde muy temprano se encuentra junto a otros funcionarios aquí del distrito al frente de toda esta situación que terminó en la muerte de una mujer. Secretario, bienvenido a Blue Radio. ¿Qué medidas se están tomando tras el desplome de esta torre la tarde de ayer en este conjunto? Bueno, muchas gracias por la invitación. Primero que todo, lamentar el fallecimiento de la señora Nelly, que nos enluta a todos. El día de ayer, por instrucciones de nuestro alcalde Alejandro Char, nos desplazamos a este sitio para atender la emergencia, en el cual con 5 máquinas de bomberos, 23 funcionarios, todos los organismos de socorro, oficinas de gestión del riesgo, vinimos a verificar lo que estaba sucediendo. Asimismo, encontramos 4 menores de edad, los cuales están siendo atendidos en el camino a Adelita de Char y se encuentran fuera de peligro. Todas estas personas que estuvieron aquí fueron evacuadas y censadas por parte